7:38. Saludamos entonces al legislador por la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz. ¿Cómo está, legislador Muñoz? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué carácter tiene este petitorio que ha hecho la Asamblea Nacional? Si bien no es vinculante, es una especie de exhorto, pero ¿qué posibilidades tiene de ser acatado o cumplido por el Gobierno Nacional la petición de remover del cargo al titular de la Corporación Financiera Nacional por negarse a entregar información sobre el Banco del Pacífico? Algo tan elemental como eso, que los ecuatorianos conozcamos qué está pasando con esta entidad financiera. Asambleísta Muñoz, buenos días, bienvenido. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. Qué gusto poder conversar con ustedes. Y a través de ustedes, un abrazo muy cálido a la ciudadanía que puede escuchar Radio Pichincha Universal. Espero se encuentren bien, dicho sea de paso, no solamente en lo personal, sino todo el equipo de producción de Radio Pichincha Universal. Muchas gracias. Es muy grave, Licenia, lo sucedido y que obliga a esta resolución. Ya vamos a conversar de cuál es el peso que tiene esta resolución y efectivamente, como usted bien dice, los exhortos creo que son bastante inútiles. La asambleísta Lira Villalba, compañera mía de bancada, ha tenido la, digamos, sensatez de que esto no terminara redactado así como un exhorto, sino darle mucho más peso a la resolución. Pero al final, efectivamente, usted bien lo dice, las resoluciones de la Asamblea poco o mucho le suele importar al presidente de la República. Esto es una locura, ¿no? Esto es, o sea, cuidado, la gente que me escucha cree que eso está bien. Lo que debería es preocupar que el presidente de la República no ponga atención al mandato de la Asamblea, que es un mandato del pueblo ecuatoriano, Licenia. Entendamos también los ecuatorianos todos que la Asamblea, con su descrédito, con la falta de un trabajo diligente de estos años, sigue siendo la instancia legítimamente constituida para representar los intereses del pueblo. Y esto es preocupante de que no se suela, digamos, poner atención a las resoluciones de la Asamblea Nacional. Pero dejo eso para, si quiere, un poquito más adelante. Primero veamos el fundamento, el porqué de esta resolución. Hace un mes aproximadamente, Liceña, tal vez un poquito más, conocimos en la Asamblea Nacional y todos los ecuatorianos con sorpresa el proceso de venta, privatización, desinversión, como usted quiera llamarlo, del Banco del Pacífico. Aquí un elemento, Liceña, usted, me imagino, me invento, digamos, para conocimiento de la ciudadanía o para entendimiento de todos, ¿no es cierto? Usted pudiera estar a favor de que se venda el Banco del Pacífico porque tal vez cree que el Estado no saca nada teniendo un banco. Yo pudiera estar a favor de que, o más bien dicho, en contra de que se venda el Banco del Pacífico, porque creo que así por lo menos el Estado, teniendo un banco, le hace algo de competencia a la banca privada. Estos dos puntos de vista son totalmente legítimos, pero estoy seguro que en este supuesto ejemplo que estoy poniendo, Licenia, tanto usted como yo vamos a estar absolutamente de acuerdo que haya proceso transparente y que la información esté sobre la mesa para conocimiento de los ecuatorianos cuando se estaría vendiendo un activo de los ecuatorianos, que se sepa cuánto cuesta, cómo está siendo valorado, quiénes son los potenciales inversionistas, en cuánto se va a vender, para que esto no sea la feria de la alegría. Lo de ayer, Licenia, no es que la Asamblea toma una posición a favor o en contra. Lo de ayer, Licenia, es un elemento absolutamente sensato. Respaldar una resolución que la Asamblea ya tomó hace aproximadamente un mes, le decía, cuando se conoció que se estaba haciendo este proceso de desinversión, la Asamblea dijo, a ver, un momentito, ¿qué está pasando? Dennos información. Había una supuesta resolución del directorio de la CFN que declaraba a este un proceso reservado. La Asamblea dijo, no tiene ningún fundamento de que sea reservado, aquí no cabe la figura del sigilo bancario, por lo tanto tiene que conocerse. Fue una decisión casi unánime. Ya le voy a decir que los de siempre votaron en contra y siempre votan en contra, ¿no? Le quisiera también, si usted me permite, y Alexis, en algún momento conversar de esto. ¿Quiénes han votado en contra? Y entonces la Asamblea dijo, sí, debe darse transparencia al proceso, vayan a la Comisión de Régimen Económico, presenten toda la información y los ecuatorianos podremos conocer a través de la Asamblea qué es lo que está pasando. Van a la Comisión de Régimen Económico, argumentan que hay información sensible, no la transparentan. Esto no es a la Asamblea, Licenia, es a la ciudadanía ecuatoriana y por lo tanto caen también en un desacato importante. Por eso es que el artículo 2, incluso pedido por el asambleísta Esteban Albornoz, es que la Asamblea, en términos institucionales, inicie frente a las autoridades competentes de justicia ya una resolución en contra del señor Roberto Dun Suárez, presidente del directorio, porque aquí hay privación de la libertad.
el desacato en 3 días, ¿no es cierto?, de la resolución de la Asamblea, autoridad competente, supone ya privación de libertad, ¿no es cierto?, y esto es lo que debería hacer la Asamblea. Así que no me extiendo más por ahora, Licenia y Alexis, lo que tenemos es, el banco dicen que lo quieren vender, los ecuatorianos queremos transparencia, la Asamblea exigió hace un mes transparencia, no se ha cumplido, y por eso ayer hemos pedido estas 4 cosas. Remoción inmediata del cargo del presidente de la CFN, Roberto Don Suárez, que la Asamblea inicie las acciones frente a la justicia, que, insisto, pudieran llegar incluso a la privación de libertad, exigir al presidente que suspenda inmediatamente cualquier tipo de valoración del banco y por lo tanto su posterior o su posible venta, y que inmediatamente el presidente de la CFN y los miembros del directorio vayan a la comisión de fiscalización a dar cuentas sobre este desacato a la autoridad legislativa del país. Cuando ocurren este tipo de situaciones, legislador Pavel Muñoz, muy bueno conversar con usted. Siempre genera una cierta duda, porque este gobierno, digamos, cuando da este tipo de pasos, es porque hay alguien a quien busca beneficiar. Esta venta del Pacífico, de lo que ustedes han podido determinar a través de las investigaciones, de la fiscalización, del rol que cumple la Asamblea, ¿beneficiaría a quién o quiénes estarían detrás? Porque aquí también se han generado muchos rumores. Eso por un lado, y por otro, ustedes están ejerciendo ese rol fiscalizador que es el que les compete como legisladores, pero ¿por qué en estos casos la Contraloría General del Estado no se muestra tan rígida, tan estricta, tan severa como en otros? Empiezo con lo segundo, porque la Contraloría cumple un rol político, Alexis, eso es absolutamente claro. No tenga duda usted de que si esto fuera o involucrara a un miembro, por ejemplo, del proceso de la Revolución Ciudadana, inmediatamente se habría posición diligente, digamos, de todos, ¿no? De todos los órganos de control, de todos los órganos de justicia. Si una casación, digamos, demoró 16 días contra Rafael Correa en ser procesada, versus un caso como el de Maguad, que estuvo abierto 20 años, digamos, ahí están las respuestas clarísimas, Alexis. Esto, insisto y subrayo, ¿no? Fíjese en lo que pasó con el caso Maguad, 20 años abierto en la justicia ecuatoriana. El caso de Correa, la casación para determinarle culpable por acción mediata, ¿cómo es? Culpable Influjo mediático, psíquico. responsable mediato por influjo psíquico, ¿no es cierto? La casación tomó 16, 17 días. Así que ahí usted ve el rol que están cumpliendo las instituciones en el caso ecuatoriano. Respecto a lo primero, también Alexis, un abrazo, un gusto conversar con usted también. Tiene que ver, no sabemos con ciencia cierta a quién puede beneficiar. Lo que los asambleístas en este momento debemos velar es que una potencial venta, insisto, aquí hay 2 puntos de vista, ambos me parecen legítimos, ¿no es cierto?, que podrían ser debatidos. Un sector de la sociedad puede creer que el Estado no saca nada teniendo un banco y lo quiere vender. Otro sector de la sociedad puede creer que al menos cuando el Estado tiene un banco de estas características, puede generar algo de competencia con la banca privada. Me imagino yo, Alexis, si no tendríamos el Banco del Pacífico, que muchas veces presta el hipotecario a una determinada tasa, alrededor del 8, del 9, ¿no es cierto?, a cómo estarían prestando los otros bancos. Seguramente tendrían tasas más altas. Entonces aquí hay un debate de qué es lo que podría darse. Asumamos la tesis, Alexis, de que la venta fuera lo deseable de una institución que, además, dicho sea de paso, le está dando liquidez cada año, ¿no es cierto?, porque tiene ganancias y le está dando liquidez, le entrega liquidez al Estado ecuatoriano. Asumamos que la venta se diera. ¿Qué es lo que no podría pasar, Alexis? No podría pasar una venta que favoreciera directamente a una persona. No podría pasar una venta donde el banco se venda a precio de gallina con COVID. Esta debería ser una nueva categoría ahora, ¿no? Antes hablábamos de gallina enferma, ahora debería ser a precio de gallina con COVID, ¿sí? Sí, y cuidado, quieren hacer eso, que es lo que suele pasar con las privatizaciones en Ecuador y en el resto de América Latina. Tercero, Alexis, no se podría vender esto para generar más oligopolio en el sistema financiero nacional. Es decir, si usted le vende a alguno de los bancos ya establecidos en el país, ¿no es cierto?, lo que va a generar es un sistema financiero aún más concentrado. Ya tenemos un gran banco, ¿no es cierto?, que tiene una concentración de clientes en el país absolutamente grande. Asumamos que el banco fuera comprado por algún otro, ¿no es cierto?, banco existente en el país. Lo que tendríamos sería 2 bancos, ¿no es cierto?, totalmente grandes. Tendríamos un comportamiento oligopólico en el sector. Esto tampoco sería deseable. Y cuarto, Alexis, ¿por qué ahí sí no piensan, por ejemplo, en la venta a un privado?
tanto hablan de entrar en competencia, de querer ser eficientes, de competir con tasas a la baja, de que se amplíe la cartera de crédito, de que se amplíe, digamos, el crédito hacia los clientes, ¿no es cierto? Además a tasas razonables. ¿Por qué entonces no pensar en un proceso de venta hacia un privado? Y ahí deberíamos tener grandes corporaciones financieras bancarias a nivel mundial queriendo comprar este banco. Pero nada de esto lo podemos verificar. Cierro entonces, Alexis, diciendo, no es raro, bueno, en realidad no es muy raro, pero ¿hasta dónde está dispuesto la bancada de Creo a seguir apoyando estos temas del gobierno? Esos fueron los que se abstuvieron en la votación de ayer. Totalmente, Alexis, ¿no es cierto? Como todo tema que tiene que ver con que Moreno dé cuentas, del gobierno de Moreno dé cuenta a la Asamblea Nacional, o todo tema con viabilizar la agenda neoliberal del gobierno de Moreno, ¿no es cierto? Detrás de quién están los votos de Creo. El matrimonio entre, digamos, una alianza de país cada vez más debilitada y un bloque de Creo, que es el verdadero bloque oficialista, ¿no es cierto?, están ahí. Insisto, asumiendo que Creo tuviera la posición de una venta del banco, por favor, señores, en contra de lo que votaron ayer, en contra de la transparencia, de la información para que los ecuatorianos sabemos cómo se puede dar ese proceso de venta. Por lo tanto, Alexis, aquí algo tiene que estar funcionando más. ¿O es acaso que a quienes representan esos legisladores son los interesados en la compra del banco? Eso es lo que está en juego. Se había hablado en su momento entonces Por eso le preguntaba yo sobre quiénes serían los intereses, porque siempre con este gobierno, digamos, ha funcionado así el tema, ¿no? Cuando dan un paso en determinada materia, hay que analizar y ver quiénes son los interesados. Por eso le citaba yo ese particular legislador, porque creo yo que en la votación de esa bancada algo por lo menos se puede sacar en conclusión. Si bien no se puede, digamos, acertar o confirmar, pero se puede presumir de acuerdo a la votación de la bancada. El adagio piensa mal y acertarás es uno de los adagios que en este caso y en algunas decisiones, en todas las decisiones del gobierno de Moreno son, digamos, termina siendo efectivo. Piensa mal y acertarás. Entonces, Alexis, claro, la pregunta sería, ¿por qué Creo vota en contra de que se transparente la información del Banco del Pacífico? Vota, este es un jaque mate para ellos, ¿no? Vota porque es la verdadera bancada oficialista. Vota porque el maridaje gobierno de Moreno, Creo, es totalmente predecible, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí están siempre esos votos. Votan porque los voceros de esa bancada, la bancada de Creo, son los verdaderos voceros oficialistas y del gobierno. O vota porque tiene interés en la compra, venta-compra, ¿no es cierto? Sería en este caso del Banco del Pacífico. Cualquiera de estas cosas, ¿no es cierto?, me parece que son terribles para ellos, porque en lo cierto están votando en contra de una resolución que busca transparencia. ¿De dónde sacan el discurso de que quieren transparencia en la cosa pública? Cierto o no, están dejando, ¿no es cierto?, la suspicacia de que detrás el Banco de Guayaquil, ¿no es cierto?, cuyo propietario es, o uno de sus propietarios es Guillermo Lasso, pudiera estar interesado en la compra del Pacífico. O votan porque efectivamente, ¿no es cierto?, su deseo de blindar al gobierno por todos los flancos y por todos los frentes, de implementar la agenda neoliberal, es absolutamente, digamos, consistente. En cualquier caso, Alexis y Licenia, es un jaque mate, diría, porque si usted le dice, no estamos a favor de la compra del Pacífico, entonces caen en falta de transparencia. Si usted le dice, no, sí estamos en la transparencia, entonces caen, ¿no es cierto?, como acólitos del gobierno con una decisión que supone desacato a la Asamblea. Así que jaque mate a los señores de Creo, así que cuando en estos micrófonos les tengan diciendo que son distantes del gobierno, que quieren la transparencia, que no tienen ningún interés en la venta del Banco del Pacífico, bueno, habrá que sacarles esta votación y decirles, explíqueme por qué aquí votó de esta forma. Asambleísta Muñoz, ¿qué tan legítimo un gobierno que está prácticamente de salida intente vender un patrimonio del Estado como es el Banco del Pacífico? ¿Por qué no dejar eso a la próxima administración, quien quiera que gane las elecciones, que con más legitimidad y que posiblemente con un programa económico mejor elaborado pueda o no decidir la venta del banco público? No es legítimo, Licenia, en lo absoluto. Además, usted dice una cosa importante, está a meses de dejar el gobierno, ¿no es cierto? ¿Qué legitimidad tiene para eso? Y segundo, Licenia, ¿cuál es el nivel de legitimidad y popularidad y de confianza de la ciudadanía en este gobierno? Absolutamente contraria.
Si así hubieran querido, pero le voy a poner un ejemplo, Liceña, porque aquí mañana podrá venir algún vocero del gobierno y decirle, lo que pasa es que estamos buscando inversión extranjera en el país, ¿no es cierto? La primera vez que yo recibí cuando era presidente de la Comisión de Régimen Económico a un vocero del gobierno, decía, meses de iniciado el gobierno, que tenían listo un portafolio de 4.000 millones de dólares de inversión, ¿no es cierto?, en distintos sectores, particularmente el sector minero. ¿Lo han logrado? No lo han logrado, Liceña. Por lo tanto, querer ahora, digamos, presentarse a la ciudadanía diciendo que lo que quieren es la venta de un activo del Estado para lograr que venga un competidor privado, ¿no es cierto?, al sistema financiero y así desinvierten en algunos de las instituciones, digamos así, que quedaron del proceso de estafa que el propio sistema financiero le hizo a los ecuatorianos, ¿no es cierto? Le van a querer dorar la píldora, como decimos, ¿no es cierto?, comúnmente, para decir que entonces lo que buscan es generar inversión privada en el país. Pero no lo han logrado, Liceña. ¿Por qué lo van a lograr a cuánto estamos? 5 meses de que cambiaran el gobierno, 7 meses de que cambiaran el gobierno, y cómo lo van a lograr sin transparencia. Imaginémonos lo otro. ¿Cómo debería ser tal vez el proceso? Aquí debería haber una página web, por ejemplo, para que los tres que estamos conversando podamos entrar y ver, a ver, de quiénes son los interesados, cuál es el patrimonio del banco. El proceso de valoración es entendible, Licenia, que pudiera tener una etapa donde se está, digamos, analizando, y esto puede estar, si usted quiere, bajo un prudente sigilo, ¿no es cierto?, mientras tenemos eso. Pero no, pues después deberíamos saber, están postulando a la compra tales instituciones, esta es la valoración, se va a hacer con tal proceso, en tal cronograma, vamos a abrir las ofertas de manera pública. Eso sería darle transparencia al proceso de venta de un activo que, insisto, el Banco del Pacífico en este momento no es propiedad del gobierno de turno, es propiedad del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, es suyo, de Alexis, mío y de todos los que nos están escuchando. Y si le van a vender su casa a Licenia, lo mínimo que usted querrá es tener un poco de transparencia sobre en cuánto está valorada su casa, a quiénes están ofertando, ¿no es cierto? O quiénes están ofertando y quién quiere ser, a quién se le podría comprar bajo un concurso. Es tal cual. Es un activo, patrimonio de los ecuatorianos y las ecuatorianas, por lo tanto la transparencia debería ser total. Ahora, ¿hasta qué punto un funcionario público al que todos le hace todos los ciudadanos, le estamos pagando su sueldo, como el señor de la CFN, puede guardarse la información porque él quiere? No puede, tanto así que el artículo 2 habla ya de la posibilidad de que la Asamblea, aquí hay otra crítica, Licenia, lo hemos conversado con usted y con Alexis. El presidente de la Asamblea ventajosamente ayer votó a favor, pero él tiene dos sombreros, Licenia. El señor César Litardo es el señor César Litardo, asambleísta de Alianza País. Pero el señor César Litardo tiene otro sombrero que le obliga a dejar de pensar como, digamos, representante de Alianza País. Es el presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, él entiende claramente que cuando el Pleno de la Asamblea toma una decisión, el Pleno es su jefe. El señor, digo esto porque a veces uno podría decir, no, es que es el presidente de la Asamblea. No, en materia legislativa, a los ecuatorianos deberíamos decirles esto. ¿Quién es? No es el presidente de la Asamblea el jefe de los asambleístas. Somos los 137 asambleístas, ¿no es cierto?, los jefes del presidente de la Asamblea. Cuando los 137 tomamos una decisión mayoritaria, como la de hace un mes, de que el presidente de la CFN transparente la información y no la cumple, el primer interesado en hacer valer la voz de la Asamblea Liceña debería ser el presidente de la Asamblea, porque ahí su sombrero ya no es el de ser un legislador de la bancada de gobierno. Ahí su rol es el de representar y hacer valer la decisión del Pleno de la Asamblea en su conjunto. Por lo tanto, el asambleísta Esteban Albornoz señalaba ayer esto, que termina siendo el artículo 2 de la resolución. Si autoridad competente determinó que la información debería ser abierta, en 3 días de no cumplimiento habría desacato y por lo tanto incluso se podría llegar a la privación de su libertad. Esperemos que en estas horas de la mañana el presidente de la Asamblea esté dando los pasos para que eso suceda así. Yo no quiero que el punto final sea la privación de libertad del señor Dun Suárez. Lo que quiero es que inmediatamente, ¿no es cierto?, transparente esa información. Y si no lo hace, que efectivamente todo el rigor del peso de la ley caiga sobre él.
Ese comportamiento, Ricardo, habla de la discrecionalidad con la que actúan también determinados funcionarios que están al frente de organismos, como este caso de la Asamblea Nacional. Antes mencionábamos el caso del Contralor, que ha jugado un rol más político que técnico. Se refería usted hace un momento, asambleísta Pavel Muñoz, a el comportamiento a la hora de la votación de la bancada de Creo y cómo Creo ha demostrado que ha sido la verdadera bancada de gobierno. Creo que tiene otra prueba de fuego esta bancada que representa al partido que promociona la candidatura de Guillermo Lasso, y es la votación en el juicio político en contra de María Paula Romo. ¿Qué es lo que ustedes, digamos, esperarían que ocurra en esa votación? Porque hemos visto a Creo y en particular a su coordinador, a Luis Pachala, como uno de los más acérrimos defensores de la ministra Romo y de sus tesis, incluso en medios de comunicación a los que ha dado declaraciones. Así que, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede ocurrir con la bancada de Creo en la votación del juicio político contra Romo? Desde mi punto de vista, el asambleísta Pachala es el verdadero vocero de la bancada oficialista. Esto es así, ¿no? Y bastaría ver, digamos, sus pronunciamientos. Segundo, Alexis, tenemos nosotros listos un análisis de todas las votaciones de Creo en la Asamblea Nacional. El 90% de las votaciones son a favor de las tesis del gobierno. Así que catalogarse de oposición sería lo más loco que pudiera haber, porque ahí está un dato objetivo. No es que a mí me parece, Alexis, ¿no es cierto? Es que ahí está, hemos hecho la revisión histórica, desde que se instaló esta asamblea hasta el día de ayer, al menos el 90% de las votaciones en la asamblea de Creo son a favor del gobierno. Sospechamos, bajo esa tesis, perdón, de que pudiera suceder lo mismo en el juicio político del que estamos hablando contra la ministra de Gobierno. Pero, Alexis, entendamos bien todos ese juicio. Número uno, ese es un juicio político. No es un juicio penal, no es un juicio civil, es un juicio político. ¿Qué es un juicio político? Un juicio político es juzgar la actuación política de una autoridad política, como lo es una ministra de Estado, para saber si su gestión, ¿no es cierto?, estuvo apegada a lo que dictamina, digamos, la ley para el cumplimiento de sus funciones. Con esto quiero decir, Alexis, que ese juicio no es a la Policía Nacional. Señores miembros de la Policía Nacional, cuidado y se dejan engañar y engatusar. El juicio político es a la ministra de Gobierno, no es a la institución policial. ¿Por qué esto, Alexis? Porque han querido decir, bueno, son pocas o muchas bombas las que se lanzaron. Nosotros, la Asamblea, ni tenemos competencia, ni estamos juzgando la capacidad operativa de la Policía Nacional. Ni tenemos competencia, ni estamos juzgando si el operativo fue bien hecho o mal hecho. Lo que estamos juzgando es si se cumplió, si la ministra de Gobierno, autoridad política de la, digamos, de la seguridad política del país, de la seguridad del país, ¿no es cierto?, cumplió sus funciones. Y estamos encontrando, ¿no es cierto?, fundamentos que preocupan muchísimo, Alexis. Pongamos esto incluso en una gran línea de tiempo. El manejo de la seguridad ha sido por lo menos errático, Alexis, en estos años. Empecemos con ese conato, ¿no es cierto?, en San Lorenzo, en la frontera norte del país. Seguimos con el asesinato a los 3 periodistas del diario El Comercio. Seguimos con el asesinato a Diana Carolina, una mujer, ¿no es cierto?, que fue víctima de femicidio, a vista y paciencia, ¿no es cierto?, de un gran séquito de policías en la ciudad de Ibarra. Seguimos con el caso Mascarilla, seguimos con el caso Pozorja, seguimos con la crisis carcelaria, ¿no es cierto?, de estos años. Se topa ahí el tema del reparto de los hospitales, que ya tiene el señor Daniel Mendoza sentencia. Estamos hablando de esa gestión y lo que estamos juzgando es esa gestión. Segundo, Alexis, en esa gestión, aquí, y no digo aquí este medio de comunicación, los medios de comunicación pudieron conocer al menos 2 o 3 informes fundamentales. ¿Qué es lo que dice la Defensoría del Pueblo, Alexis? Al menos 11 fallecidos, más de 1.300 detenidos, 70% de ellos, dice la Defensoría del Pueblo, sin razón para hacerlo, más de 1.200 heridos. ¿Qué es lo que dice la CIDH? Que efectivamente hubo un uso desproporcionado de la fuerza en ese momento. ¿Qué es lo que determinó la Asamblea Nacional? Fíjese lo que determinó la Asamblea Nacional. Ningún intento, ni supuesto, si usted quiere, golpe de Estado, como se llamaba, lo que fuera. Los hechos de octubre, Alexis y Licenia, surgieron de un elemento.
un elemento de responsabilidad plena del gobierno, el decreto 883, si no me falla la memoria, que determinaba la disminución o la eliminación del subsidio a los combustibles. La pregunta, Alexis y Liceña, ustedes que son periodistas, ¿ustedes vieron que se haya construido gobernabilidad para la emisión de ese decreto? Yo como asambleísta le puedo decir que hasta el día anterior de su emisión, la Asamblea creía que se iba a enviar un proyecto de ley que subía el IVA de 12 al 15%. Esto es lo que de alguna u otra manera se conocía. Por lo tanto, Alexis, lo que le digo también es materia de responsabilidad del Ministerio de Gobierno, porque el Ministerio de Gobierno en este momento hace dos cosas: garantiza la seguridad y crea gobernabilidad en el país. ¿Cuál fue el punto de contacto que tuvieron con nosotros para explicarnos lo que se venía y por lo tanto construir un mínimo de gobernabilidad? ¿Cuál fue, Alexis? De hecho hay un detalle ahí, legislador, hay un detalle que creo que no hay que, digamos, dejarlo de lado, y es que hasta el 30 de septiembre todo iba, digamos, destinado a que se incrementen 3 puntos porcentuales al IVA, y esa noticia del decreto que modificaba los precios de los combustibles tomó por sorpresa incluso a los aliados en los gremios empresariales del gobierno, porque eso no se había conversado ni siquiera con esos que venían construyendo los diálogos. Gremios productivos, me refiero, las cámaras, los transportistas, los estudiantes universitarios, los trabajadores del país, distintos colectivos sociales, todos salieron a protestar, porque evidentemente, ¿no es cierto?, tomó esto por sorpresa. Y si tomó por sorpresa, Alexis, los propios funcionarios de gobierno no sabían que esto se venía. La pregunta es, ¿generaron un escenario de gobernabilidad? ¿Convocaron a los gabinetes pertinentes, al gabinete político y al gabinete de seguridad para topar esto, Alexis? ¿Qué hay de esta publicación? Me parece que la hace Plan B, donde dice, ahí están los informes de inteligencia que con anticipación determinaban que podía haber un estallido social sobre la base de una pretensión como estas. Hicieron entonces los acercamientos y los gabinetes de seguridad para construir la gobernabilidad necesaria. Entonces, Alexis, si es que esto es así, nada tiene que ver la acción de la policía. El juicio se centra en la acción política de la responsable política de, ¿no es cierto?, la seguridad del país. Así que eso es lo que se está juzgando. Ya se quiere decir, y me parece que esto es justamente lo que decía el asambleísta Pachala, lo que se quiere es juzgar si hubo muchas bombas en lo de octubre, cuando se ponía en riesgo la democracia. Nuevamente aquí es legítimo, Alexis. Puede haber una posición que cree que esas marchas no tuvieron sentido. Puede haber otra posición que cree que esas marchas fueron absolutamente pertinentes, necesarias para el país. Lo que no puede pasar, Alexis, es que se utilice, por ejemplo, bombas caducadas porque pone en riesgo a las dos posiciones. Asumamos, Alexis, que usted está a favor estrictamente de la policía. Asumamos que yo estoy a favor estrictamente de los manifestantes. El uso de bombas caducadas pone en riesgo a los dos, a los manifestantes y a la propia policía. El otro día me parece que la ministra decía, no hubo intervención, no hubo inmersión, me parece que es la palabra que utilizaba, es decir, la policía no entró a las universidades que estaban siendo centros universitarios. Claro, no entró, esto ya sería una locura, pero botaron bombas al interior de esos centros humanitarios. Estos elementos, son incluso penados a nivel internacional, Alexis. Eso es lo que se está juzgando, la acción y actuación política del cumplimiento o no cumplimiento de funciones de la autoridad política. No estamos ni juzgando a la Policía Nacional, ni evaluando el operativo, ¿no es cierto? Ni la Asamblea puede determinar si hay mucha o poca fuerza. Lo que la Asamblea evalúa es la acción política de la responsable política de esa cartera de Estado. Muchísimas gracias, asambleísta Pavel Muñoz, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Liz. Sí, muchísimas gracias al legislador Pavel Muñoz. Ustedes lo han escuchado y pueden sacar sus propias conclusiones.